¿Qué pasa si tengo una masa sospechosa en el cuello o un nódulo tiroideo que crece? En este movimiento que palpamos y no sabemos, bueno, ¿estará bien, estará mal, será sospechoso, será cancerígeno en el peor de los casos? El doctor Paolo Duarte, que es nuestro invitado hoy, nos aclara. Bienvenido, doctor. Sí, muchas gracias, bienvenidos. Saludos a los televidentes. Un gusto tenerlo por acá. ¿Y cuándo es que hay que ponerle atención a esta famosa pelotilla que nos sale en el cuello? Bueno, casi que siempre. Vamos a ver, si estamos hablando de tiroides, usualmente no son ganglios, ¿verdad? Y eso lo aclaro porque a veces cuando tenemos algún resfriado o algún proceso odontológico, podemos tener ganglios, ¿verdad? A nivel del cuello, que usualmente son dolorosos, molestos, claro, pueden generar susto. Pero cuando estamos hablando de tiroides, la cosa cambia un poquitito, ¿verdad? Los nódulos se ubican en otra posición y usualmente sí tenemos que establecer, o por lo menos ante qué estamos al principio. Ya después de ahí vemos si es de preocuparnos, si no es de preocuparnos, pero sí tenemos que saber, por lo menos de primera entrada, ante qué estamos. A ver, uno se puede palpar si la pelotilla es suave, es dura. ¿Qué puede significar esto? Depende de... Sí, ok. El hecho de palpar nódulos a veces cuesta, incluso a la hora ya de la carrera de medicina es una de las cosas que más cuesta, tratar de establecer cuándo un nódulo tiroideo o cuándo se palpa un nódulo tiroideo. Usualmente se habla de que uno puede palpar nódulos como cuando están por arriba de 1 centímetro, pero va a depender de muchas otras características. Va a depender de la localización, ¿verdad? Si lo tenemos anterior a la tiroides, obviamente es un nódulo que va a ser más fácilmente palpable e incluso va a ser más fácilmente visible. Si lo tenemos a la parte posterior, la parte de atrás de la tiroides, va a ser muy difícil palparlo y ahí es donde podríamos tener algunos síntomas como dificultad al tragar, cierta molestia en la garganta. ¿Cuál es esta molestia? ¿Como cuando estamos afectados de la garganta? Sí, usualmente... ¿Similar? Es algo parecido, o sea, sí tenemos que tener claro que sí el nódulo tendría que ser un poco más grande para generar compresión, ¿verdad? Y además tenemos que saber qué tipo de nódulo es, porque hay nódulos sólidos, ¿verdad? Hay nódulos quísticos o coloides, que esos nódulos al ser más blandos y tener una consistencia más blanda porque lo que tienen es líquido adentro, usualmente no generan tanta compresión. Los que sí generan más compresión son los nódulos que son sólidos, o bien cuando ya están infiltrando o comprometiendo estructuras nerviosas, que eso es lo que puede dar muchas veces lo que es ronquera, por ejemplo. ¿Se compara un nódulo de estos con los ganglios? Porque a la gente le preocupa también mucho cuando salen ganglios. Claro, con eso hay dos cosas. Uno, el nódulo como tal, si es duro, o sea, si una consistencia pétrea, si a la hora de palparlo no se moviliza fácilmente, ya esos son datos que le dan a uno que podría hacer algo no tan benigno. El tamaño, usualmente cuando los nódulos ya son de más de 4 centímetros, el riesgo de malignidad es de un 19-20%, por ejemplo. Si además encontramos un nódulo tiroideo y palpamos ganglios a nivel del cuello y esos ganglios son no dolorosos, tienden a ser un poco más duros de lo usual, ya ahí sí nos tiene que ir prendiendo un poquito las alarmas, ¿verdad? De las alarmas de que ese nódulo tiroideo probablemente no está asociado a alguna condición benigna. ¿Qué significa que un nódulo sea maligno o benigno? Ok, usualmente cuando hablamos de maligno es que pueda tener riesgo de que sea un cáncer, ¿verdad? Un cáncer tiroideo. ¿Esto es en el peor de los casos? ¿Hablamos de benigno a algo menos del cáncer? Sí, pueden haber nódulos sólidos que no sean tumorales, pueden haber nódulos que sean quísticos, cuyo potencial de malignización prácticamente es 0. Entonces, eso es lo que uno habla de nódulos benignos, básicamente. Bueno, hablamos también de la ronquera, ¿verdad? Ahora lo estabas mencionando. Muchas personas lo achacan a la ronquera de gripe, que ahora que son las lluvias y todo el mundo anda con gripe, pero ¿cuándo es ronquera de nódulo? Sí, bueno, de eso también va a depender un poco el tiempo de evolución. Es normal que estemos ante un cuadro gripal y que usted me diga, bueno, una semana paso ronco, pero si ya esa ronquera o esa disfonía ya viene de varias semanas, ya no lo podríamos explicar, ¿verdad? Por un proceso inflamatorio viral, por ejemplo. Eso es algo que nos tiene que hacer a nosotros pensar o sospechar de que muy probablemente el nódulo o me está generando compresión a estructuras nerviosas o es un nódulo que no tenga unas características de benignidad. En el peor de los casos, si es maligna, ¿esta masa a cuánto tiempo crece?
Es que es muy variable. O sea, el Esto crecimiento también va a ser muy variable. depende de la persona, ya sea por genética o mala alimentación, si hace o no ejercicio. No, eso no depende de esos factores. O sea, sí tenemos factores genéticos que nos pueden aumentar el riesgo de tener tumor, pero una vez que tengamos el nódulo, la velocidad de crecimiento va a depender en parte de si es benigno o no es benigno. Por ejemplo, un nódulo que es tumoral va a tener un crecimiento más rápido que si tenemos un nódulo quístico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento que sí nos podría ayudar a nosotros a sospechar, ¿verdad? O por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen en la tiroides múltiples nódulos, uno dice, bueno, ¿a cuál de todo le pongo más atención? Entonces, usualmente en estos casos se establecen criterios de malignidad, a ver si hay alguno. Si no hay alguno, perfecto, se da seguimiento. Si al cabo de 6 meses uno ve que, mira, todos los nódulos medían 8 milímetros, pero hay uno que ahora mide 2 centímetros, por ejemplo, ya ese nódulo hay que ponerle un poco más de cuidado. Exactamente. ¿Cuáles son estos factores que determinan si hay cáncer o no? Y básicamente son factores genéticos, ¿verdad? Pero no hay nada del ambiente que nosotros digamos si comemos o no comemos algo que nos pueda aumentar el riesgo de cáncer tiroideo. Pero, por ejemplo, si estamos aquí con ya se me fue el nombre, el que le hacen a uno el examen acá, que le ven. Ultrasonido. El ultrasonido. Si le hacen el ultrasonido, ¿qué es lo que ve el doctor exactamente para decir, bueno, esto se ve raro, hay que tener cuidado? Hay una clasificación que se conoce como clasificación de TRADS, pero básicamente son elementos que nos pueden decir qué tan probable es que sea lo que estamos viendo algo tumoral. Por ejemplo, uno tiene que ver con el tamaño. 2, tiene que ver con el borde, si es un borde definido, si es un borde liso o bien si es un borde irregular, ya nos habla más de malignidad que de benignidad. La forma, digamos, los nódulos que son más altos que anchos tienen también mayor riesgo de que sean tumorales. La presencia de calcificaciones, ya sea dentro del nódulo o externo, el hecho de que tengamos un nódulo con un componente que internamente tenga líquido pero tenga estructuras sólidas, también son cosas que lo tienen que hacer a uno sospechar de que puede ser tumoral también. Si es maligno, doctor, ¿cómo se procede? Que cuando se establecen ciertos criterios de que sí tenemos alta sospecha y los nódulos miden más de 1 o 1.5, dependiendo de ciertas características, el paso siguiente es hacer una biopsia con aguja fina, ¿verdad? Esa biopsia... ¿Esto se hace despierto? Se hace despierto, es un pinchazo lo que se siente, ¿verdad? Prácticamente no se coloca anestesia porque es una pinchada, lo que sea. Entonces, uno se coloca acostado con la cabeza hacia atrás, obviamente se esteriliza la zona, se limpia la zona. El radiólogo con el ultrasonido logra ubicar el nódulo al cual va a estudiar y con una aguja se punza el nódulo y se extraen varias muestras. Esas muestras se ponen en una plaquita y eso se manda al laboratorio. Ese es básicamente el proceso. Y a esperar una semana o un poquito más a ver cómo resulta. Si el resultado no es favorable, entonces se procede a operar. ¿Cómo es esta operación? La cirugía va a depender del riesgo o del riesgo del tumor. O sea, si es un tumor de alto riesgo, en donde es una lesión grande, en donde se ven lesiones en el otro lado, en ambos lados de la tiroides, o hay ganglios, muy probablemente lo que se va a proceder es a resecar o quitar todos los ganglios y se va a proceder a quitar toda la tiroide. Si el nódulo o si el cáncer es un cáncer de bajo riesgo, muchas veces solo se quita una parte de la tiroides, se puede quitar una mitad de la tiroides nada más y observar. Bueno, tenemos la pregunta de Laura, doctor, porque estamos en Facebook Live en este momento y ella dice que ella se resfría mucho, que le quitaron la tiroides por un cáncer, lo que estamos hablando. ¿Esto tendrá algo que ver? No. ¿Para nada? No, para nada. O sea, no tendría hay que ver el hecho relación. de tener tiroides o no tener tiroides y resfriarnos más o menos. Ahí no hay Entonces, tanta relación. La recomendación para Laura es que tome mucha vitamina C. Bueno, ella también Tatiana nos pregunta, dice que en el 2009 ella fue tratada con yodo radioactivo. Dice que tiene hipotiroidismo y que hace meses tiene afonía. Unos días más que otros, pero que ella no ha estado resfriada, que si esto puede ser peligroso. Vamos a ver, si ya ella pasó por un periodo en donde, independientemente del tratamiento, y si usaron yodo radioactivo, fue probablemente porque sí era un tumor de un mayor riesgo. Ahí lo que hay que ver ahorita es si hay alguna sospecha de recurrencia. O sea, si ella ha venido con controles de imágenes y todo ha estado bien, muy probablemente esa disfonía no tenga nada que ver ahorita con algo tiroideo y habrá que ver si hay algo ya propiamente de otorrino que sea lo que le esté produciendo la disfonía. Pero si la disfonía quedó de la cirugía posterior y ha sido todo este tiempo, y probablemente es una secuela de todo el proceso inflamatorio que queda, ¿verdad? Porque a veces son cirugías que son grandes porque hay que resecar
cuello y ahí es donde empieza a haber riesgo de lesión de algunos de los nervios que tienen que ver también con la fonación. Bueno, doctor, aquí tenemos la pantalla. Y es que ¿en qué caso se quita toda la tiroides? Usualmente se quita toda la tiroides cuando tenemos un tumor de alto riesgo, ¿verdad? O que hayan tumores en múltiples zonas, no solo en un lado de la tiroides, o cuando tenemos ya ganglios. Entonces, en ese caso, toda la tiroides va para afuera y se va a la resección de los ganglios. Pero si es un nódulo pequeño, tumoral obviamente, pero si es un nódulo pequeño que está en un solo lado, que no tiene ganglios asociados, muchas veces solo se quita una parte de la tiroides y después, muy importante, es el tratamiento posterior. ¿Por qué? Porque lo que usualmente se tiende a dar es levotiroxina. El objetivo de la levotiroxina es que el cuerpo reconozca que hay un nivel normal de hormona tiroidea y entonces la TSH, que es la hormona que se encarga de estimular a la tiroides, no tiene que elevarse, o más bien en algunos casos hay que suprimirla. Entonces, los primeros años muchas veces esa TSH pasa suprimida con el objetivo de que no estimule algún tejido canceroso residual, básicamente. Entonces, casi que siempre se utiliza la levotiroxina en la mayoría de los casos. Y sobre todo, si el paciente ya no tiene tiroides, ahí sí se va, obviamente sí la ocupa, o incluso en los casos que, que se utiliza yodo radioactivo, porque el yodo radioactivo lo que hace es quemar, por decirlo de alguna manera, o matar las células tiroideas. Entonces, el paciente queda después con hipotiroidismo. ¿En qué caso se utiliza este tratamiento de yodo radioactivo? Cuando hay tumores de alto riesgo. Siempre. ¿Verdad? Sí, porque si el tumor está localizado y se logra resecar en su totalidad y no hay evidencia que hayan ganglios y que no está en ningún otro lado, perfecto. El asunto del yodo radioactivo es cuando usted tiene la sospecha de que pudo haber quedado alguna parte por ahí, ¿verdad? O que la resección fue complicada y no se logró quitar todo. Entonces, para poder terminar con ese tejido tiroideo que puede quedar residual es cuando se utiliza el yodo radioactivo. Y bueno, tenemos la pregunta de Mari, que de hecho está muy interesante. Dice que ella tiene hipotiroidismo, que le hicieron un ultrasonido y tiene múltiples nódulos, pero son benignos. Dice que le cuesta tragar, que pasa ronca y que a ratos también le cuesta respirar. ¿Qué tanto se tiene que preocupar? Una vez que ya uno establece que el nódulo, que el crecimiento tiroideo es benigno, el hecho que no sea maligno no quiere decir que no genere compresión, ¿verdad? Yo puedo tener un nódulo o una tiroides muy grande que me genere compresión, que me genere molestias para deglutir, que me genera problemas para respirar, y no necesariamente eso quiere decir que sea malo. Ahora bien, cuando un nódulo o cuando se tiene un bocio multinodular, ¿verdad? Que es lo que me dice usted, muchas veces el criterio quirúrgico o el criterio de quitar la glándula es básicamente por un asunto de compresión, ¿verdad? O sea, si la tiroides es muy grande o si el bocio está intratorácico, ¿verdad? Muchas veces eso genera también mucha compresión porque no tiene para dónde crecer, entonces crece ahí adentro y comprime. En esos casos se tiene que hacer la resección o se quita la tiroides. De hecho, Cinia nos pregunta, dice que su hija siempre tuvo muchos nódulos y parecía que se le quitaron, pero ahora se le hizo un bocio. ¿Qué pasa con eso? Es que son dos cosas diferentes. Uno habla de bocio cuando hay un crecimiento tiroideo en general. Y están los nódulos. O sea, la tiroides puede tener un tamaño normal y tener un nódulo. Ahora, cuando la tiroides está crecida en general a expensas de muchos nódulos, es cuando se habla de bocio multinodular. Pero podemos tener, por ejemplo, un bocio difuso, que es simplemente que la tiroides crece, pero no tiene nódulos adentro. Esa es la diferencia entre un nódulo y un bocio. Perfecto, doctor. Bueno, tenemos otra pregunta. No sé si la jefa me da permiso de hacerla o no, fuera de cámara, porque ya se nos acabó el tiempo. Bien, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Paolo Duarte estuvo con nosotros. Gracias por evacuarnos todas las preguntas y por todo el tema.